Buenos días, buenos días, buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy es domingo 7 del mes de junio. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Alabado sea el Señor. De la primera lectura de hoy, domingo 7 del mes de junio, que gracias a Dios ya hoy tengo noticias, novedades. Se celebra la primera misa con público, con feligresía, en Yakima, en aquellas áreas de Washington. Y de hoy en 8 días estaremos también celebrando nosotros, nuestros sacerdotes nos estarán celebrando a nosotros misa con feligresía. Todo esto, pues, obvio, con las ciertas medidas de restricciones. Al parecer, en nuestra área, aquí en California, hay que registrarse para llevar no es tanto que se lleve una contabilidad, sino para que no seamos demasiado, porque hay que guardar el distanciamiento de 6 pies, que consiste en 3, 4 metros, qué sé yo. Cosa por el estilo, pero lo importante que ya, gracias a Dios, se están reabriendo los templos para gloria de Dios. Bendito sea Dios. Hoy celebramos pues en este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a la primera lectura del día de hoy, domingo 7 del mes de junio del 2020. El libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 4 al 6 y versículo 8 al 9. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia en tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 52 al 56. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Alabanzas al Señor. Segunda lectura. Carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 13. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Aclamación antes del Evangelio del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que era y que vendrá. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Palabra de Dios. Bendita y alabada sea la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hoy, repito, celebramos la solemnidad del Espíritu Santo. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Y nos dice la primera lectura, que en aquellos días, en Éxodo 34, versículo 4 al 6 y versículo 8 al 9, que en aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente por pura misericordia. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel. Oiga nomás, yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Qué grande es la bondad de Dios para con nosotros, amados hermanos. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades, el Señor es el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Dios pretendía acabar con su pueblo, exterminar a su pueblo, porque somos duros de corazón, duros de cerviz, duros de entender. Moisés intercaló, intervino, intercedió ante Dios, que se le había manifestado. La misericordia de Dios, mi amado hermano. En el Salmo del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 52 al 56, bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso, bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres sobre el trono de tu reino, bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo. Alabanzas al Señor. Y esto corresponde darle alabanza a Dios. Nosotros, hermano, démosle alabanza a Dios. ¿Sí? En la primera lectura de hoy domingo 7, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11 al 13, hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Porque Moisés, gran intercesor delante de Dios, intervino a favor nuestro. No desaprovechemos esa bondad de Dios.
No desperdiciemos esa gran misericordia de Dios. Estén siempre alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y en armonía. Eso, hermano, eso es bien importante, ponernos en paz con todo mundo. Paga chocolate. Mejor dicho, toma chocolate y paga lo que debes. No tengas deuda con nadie. Que la única deuda que haya entre nosotros sea la del amor. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Hermano, que la paz del Señor Jesucristo sea con usted. Que el Dios de amor y de paz le bendiga, querido hermano. Aleluya. Los saludan también todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Aquí está mencionando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. ¿Dónde está esto? Segunda de Corintios capítulo 13, en el versículo 11 al 13. Y es ciertamente el versículo 13 el que concluye diciendo esto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Esta no es palabra mía, esta es palabra de Dios, porque hay hermanos de otras denominaciones que no creen en la Santa Trinidad y que esperan mirar en la Biblia la palabra, la Santa o Santísima Trinidad. Aquí está haciendo mención de las tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este es un gran misterio. Y este es el dogma de nuestra fe como cristianos católicos renovados en el Espíritu Santo, en la gracia y el amor del Padre. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Que siempre estemos en común unión, unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Esta es palabra de Dios. Y luego nos dice en la aclamación antes del Evangelio, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que era y que vendrá. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Dios que era y que vendrá. ¿Dónde encontramos esto? Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Sí, hoy celebramos la fiesta, la solemnidad, hoy domingo, de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. San Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es palabra del Señor, y estas palabras son muy duras, hermano. Dice que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero que el que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Ave María Purísima. Esto está duro, hermano. Entonces viene el ateo y dice, oiga, entonces, no, la iglesia nos obliga a creer a fuerzas. Y es que la respuesta es bien sencilla. No hay criatura alguna en el universo entero, ni en lo alto, ni en lo ancho, ni en lo bajo, ni en los abismos. No hay criatura alguna que te ofrezca la vida eterna. El único es Jesús de Nazaret.
Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. San Juan 14:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Papito Dios, Papito Santo, Abba, Padre, Abba, Papá Dios, aleluya. Yo le estoy dando diferentes definiciones en este momento, después de leer esto, ¿sí? No quiere decir que todo esto dice ahí en la lectura, ¿sí? Ahí en la Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 4, verso 6. Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo. ¿De quién? Pues de Jesucristo, que clama: Abba, Padre. En otra interpretación, Papito Dios. Palabra de Dios. Aleluya, alabanza. Amados hermanos, Dios es bueno, ha sido bueno y generoso con nosotros, ha sido clemente. Y Dios Padre nos ha dado a su Hijo. Y su Hijo, habiendo cumplido la misión, su obra aquí en la tierra, de parte del Padre Celestial, al ascender a los cielos, nos ha dejado su Santo Espíritu. ¿Cómo dice usted? Dios Padre ha sido bueno con nosotros. Dios, creador de todas las cosas, ha sido bueno con nosotros. Y nos ha dado a su Hijo para que mediante Él tengamos la vida eterna. Y habiendo cumplido su obra, Cristo Jesús aquí en la tierra, descendió al cielo. Ascendió, mejor dicho, al cielo. Ya me hice bolas ahí. Ok, gloria a Dios. Usted me entiende, ¿sí? Y entonces nos dejó su Espíritu Santo, promesa del Padre. Jesús envía el Espíritu Santo, promesa del Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí? Oiga lo que dice Génesis capítulo 1. Desde el principio de la creación, mi querido hermano. Oiga lo que dice, para redarguir un poquito más en esto de la Santísima Trinidad. En el comienzo de todo, Dios crió el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, ¿sí? Y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda celeste que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Sí, y así sucesivamente. Estamos hablando de la creación de Dios. Pero ¿qué nos encontramos en el capítulo 1, versículo 1 y 2? Dice, en el comienzo de todo. Al principio de todo. ¿De qué? De la creación de Dios, porque Dios es creador. Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Palabra de Dios. Allí estaba Dios en su creación, pero también estaba el Espíritu de Dios. También está el Espíritu de Dios. Ahí había dos. Dios Padre y Dios Espíritu Santo. ¿O acaso el Espíritu Santo no tiene poder? ¿Habrá alguien que pueda negar, algún cristiano que pueda negar que el Espíritu Santo tiene poder? ¿O habrá alguien que diga que Dios no tiene poder? Dios Padre Celestial. Por eso hablo de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo concerniente a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sí? Ahora vamos viendo dónde estaba Jesús en el principio de la creación. Sí, en el principio de todo, en el Génesis, que significa principio, comienzo.
¿Sí? Y para esto vamos a ir a San Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Y dice, en el principio, caray, la misma palabra que en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, ahora estamos en San Juan capítulo 1, versículo 1, Evangelio de San Juan. Abra su Biblia, hermano, léala, tome nota de lo que estoy diciendo para que no nos cuenten cosas que no son, hermano. ¿Sí? Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Caray. Y entonces el hermano esperado de nuevo a la casa del Padre suele decir, ¿sí? Dice aquí, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y dice el hermano esperado de nuevo a la casa del Padre, ¿tres dioses distintos? ¿Tres dioses? No, no hay tres dioses, hay un único Dios. Y tiene toda la razón. Hay un único Dios, ¿sí? Pero Dios no actúa solo. Dios obra y trabaja a través y por medio de su Hijo Santo, su Hijo único. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. ¿Sí? Mas al que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero al que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. En el principio, vuelvo a la Escritura, San Juan 1:1, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesús también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Es Dios mismo actuando por medio de su Hijo. Es Dios mismo actuando por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Esto es lo que nosotros llamamos Trinidad. Santa Trinidad, Santísima Trinidad. No va a encontrar esa palabra en la Biblia, pero es bien sencillo de comprenderlo, hermano. Es bien sencillo, ¿sí? En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es el evangelio, Jesús es el alfa, Jesús es la omega, Jesús es el principio, el último y el fin. Aleluya. Lo podemos ver allá en el libro del Apocalipsis. Santo es el Señor. Continúa diciendo en el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios, oiga bien, por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Palabra del Señor. Ahora leo de corridito. San Juan 1, verso 1 en adelante. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Y nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Palabra del Señor, y ni la apagarán. Esto es Santa Trinidad. Esto es Santísima Trinidad, dogma de nuestra fe como católicos enamorados de Jesús y de María Santa. Aleluya. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la gracia del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Volvámonos al Señor de todo corazón. Ahí veo en el fondo de esta foto, de esta imagen que tengo, no tengo una sinceramente así en inspiración al Espíritu Santo, pero esta foto que puse aquí es en el Parque Nacional de la ciudad de Uruapan, Michoacán, y yo miro esta pareja allí contemplando la naturaleza. ¿Sí? Dios es creador. Y si estas personas, por ejemplo, aman a Dios, estas que vemos ahí en la foto, pueden contemplar al Dios vivo en medio de la naturaleza, en medio y por medio de la creación de Dios. Al escuchar la música del agua o la música que entona o provoca el agua al correr en ese río, al escuchar el trinar de los pajaritos, al mirar la floresta, la fauna, allí está Dios. Se puede contemplar a Dios en su naturaleza y a la vez poder percibir, sentir cierta especie de esencia, o como usted le quiera llamar, allí la presencia del Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu, porque Dios vive en espíritu y en verdad. Donde quiera que usted se encuentre, hermano, donde quiera que usted vaya, usted puede contemplar la majestuosidad de Dios en el campo, en la pradera, en los valles, en los montes, en la lluvia, en la nieve, en el granizo, en la luna, en el sol, en la aurora de un nuevo amanecer, en la puesta del sol al culminar el día, en la sonrisa encantadora de ese bebé recién nacido. Dios es creador y nos ha hecho a todos con amor y por amor. Contemplemos en todo y ante todo la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Él vive en espíritu y en verdad. Que tengan un maravilloso día en Cristo Jesús y María. Les saludó su hermano Milo de Ario en este domingo 7 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad.